¿Listos para un viaje rápido a través del tiempo? Exploremos las maravillas de la literatura china y egipcia. La literatura china abarca miles de años, desde la poesía mística de la dinastía Tang hasta las reflexiones filosóficas de Confucio. Estos textos antiguos son como cápsulas del tiempo. Nos permiten vislumbrar los pensamientos y las vidas de personas que vivieron hace siglos. Por otro lado, la literatura egipcia, escrita en papiros y paredes de tumbas, a menudo giraba en torno a dioses, faraones y el más allá. El libro de los muertos y los cuentos de Osiris son solo un par de ejemplos que muestran su rica herencia cultural. Ambas literaturas ofrecen una gran cantidad de conocimiento y una profunda conexión con la historia humana. Ya sea la elegancia poética de los clásicos chinos o las narrativas místicas del antiguo Egipto, estos tesoros literarios continúan inspirándonos y cautivándonos. Entonces, ¿por qué no explorar estos mundos fascinantes? ¿Quién sabe qué secretos antiguos podrías descubrir? ¡Feliz lectura! Bienvenidos Bienvenidos. a Literatura Universal. En este nuevo episodio de literatura exploraremos los mitos de la literatura china y la literatura egipcia. Hoy nos enfocaremos principalmente en dos, en el mito de Pangu de la mitología china y en el mito de Osiris e Isis de la mitología egipcia. Nos acompaña David, nuestro especialista en mitología china, Kimberly, nuestra egiptóloga de cabecera, y Adrián, nuestro filósofo y antropólogo. ¿Qué tal están todos? Muy bien, con ganas de hablar sobre el mito de Pangu. Es uno de esos relatos que tienen tanto que ver con la creación como con la estructura misma del universo. Estoy muy encantada de estar aquí para hablar del mito de Osiris e Isis. Es una historia fundamental en la mitología egipcia llena de simbolismo sobre la muerte y la regeneración. Estoy muy emocionado de ver cómo podemos analizar estos mitos desde una perspectiva más contemporánea. Ambos tienen mucho que decir sobre el equilibrio de la vida. Perfecto. Vamos a comenzar explorando las similitudes entre estos dos mitos. ¿Qué tienen entre comunes según ustedes? Algo que me parece interesante es que ambos mitos están profundamente conectados con la idea de creación. En el mito de Pangu, él mismo se sacrifica para dar al universo. Su cuerpo se convierte en montañas, ríos, estrellas, todo lo que compone el mundo. En cambio, en el mito de Osiris, aunque es asesinado por Set, su resurrección, gracias a Isis, simboliza el ciclo de muerte y renacimiento, no solo de naturaleza, sino también del alma humana. Estoy totalmente de acuerdo. Ambos mitos lidian con la transformación del cuerpo para crear o restaurar el orden cósmico. En Egipto, la muerte de Osiris no es solo un evento trágico, sino un proceso necesario para que la vida continúe. Su resurrección trae estabilidad a Egipto y asegura el renacimiento anual del Nilo, que era vital para la agricultura. Aquí es donde podemos ver la cuestión filosófica interesante. Ambos mitos nos presentan una visión de un sacrificio como base del orden. En Pangu es la destrucción ser primordial, lo que permite la creación del mundo. En Osiris, la muerte es lo que permite la regeneración en el ciclo vital. Son relatos que nos recuerdan que todo lo que requiere un acto de destrucción o transformación previa. Esto me lleva a pensar en cómo se relaciona con los valores de estas culturas. ¿Creen que los valores de estos mitos transmiten son similares? En el caso del mito de Osiris e Isis, hay una fuerte énfasis en la justicia y la restauración del orden. La muerte de Osiris a manos de Set representa el caos, pero la división de Isis por revivir a su esposo en sus actos de justicia divina. Hay un mensaje profundo sobre la importancia del equilibrio entre el caos y el orden, así como la necesidad de mantener el ciclo de vida, muerte y regeneración. En el mito de Pangu, el valor central es la armonía cósmica.
El sacrificio de Pangú se hace para mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra. No es tanto una cuestión de justicia como es el caso egipcio, sino de asegurar que las fuerzas opuestas como el yin yang coexistan en un balance perfecto. Eso resuena mucho con lo que decías, Kimberly, sobre el equilibrio entre caos y orden. Ambas culturas parecen tener una profundidad conciencia de que el mundo para existir necesita ese balance. En la sociedad contemporánea seguimos valorando esta idea, aunque las formas más simbólicas, por ejemplo, vemos cómo entendemos el ciclo vida, muerte, vida, no solo en términos biológicos, sino también en la idea de reinventarnos o evolucionar después de momentos difíciles. Excelente punto, Adrián. Ahora sí hablemos de las diferencias. ¿Dónde creen que estos mitos se separan en sus significados o en cómo se presentan? Una gran diferencia está en el papel de la mujer. En el mito egipcio, Isis juega un papel central como restauradora del orden. Ella es quien busca el cuerpo de Osiris, lo revive y da luz a Horus, quien eventualmente derrota a Set. Es un claro ejemplo de la importancia de lo femenino en la restauración del equilibrio. En el mito de Pangu no vemos una figura femenina similar. Todo el acto de creación recae en el cuerpo de Pangu, sin la intervención de otra entidad. Eso es cierto. El mito de Pangú es más solitario, más centrado en un único ser que sacrifica todo por la creación. La figura femenina no tiene un papel destacado en este mito, aunque en otros relatos chinos sí lo tiene, como es el caso de la diosa Nuwa, quien crea a los seres humanos. También hay una diferencia en lo que concibe el poder. En el mito de Osiris, el conflicto entre Set y Osiris simboliza la lucha, el poder político y lo espiritual en el Egipto. Es un mito que refleja las preocupaciones de una sociedad. Es muy estructurada como el faraón, como el intermedio entre dioses y los humanos. En cambio, el mito de Pangu es más sobre el origen de los cosmos sin dimensión política o social tan clara. Me parece muy interesante. Ahora pensemos en cómo estos mitos podrían interpretarse hoy en día. ¿Cómo los conectarían con el mundo contemporáneo ustedes? Hoy en día, el mito de Pangú podría verse como una metáfora de la sostenibilidad y la interconexión de todas las cosas. Su sacrificio para crear el mundo nos recuerda la necesidad de cuidar lo que tenemos, de entender que los recursos son finitos y que el equilibrio entre naturaleza y humanidad es vital. Desde una perspectiva contemporánea, el mito de Osiris e Isis nos habla del poder de la resiliencia y la justicia restaurativa. La historia de Isis es la de alguien que no se rinde ante la adversidad, lo que puede resonar con los movimientos actuales que buscan restaurar el equilibrio social y luchar contra la injusticia. Estos ambos mitos nos ayudan a reflexionar sobre el papel del sacrificio, pero no en sentido de pérdida, sino como un proceso de la transformación. En el mundo donde constantemente hablamos de reinventarnos y superar obstáculos, donde estos mitos recuerden que el cambio sea más difícil de la parte esencial en la vida. Qué gran conclusión. Me encanta cómo logramos traer estos relatos antiguos a nuestros tiempos. Creo que eso es lo que hace que los mitos sean eternos, su capacidad para evolucionar con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y compartir sus conocimientos. Gracias Gracias a a Gracias. ti. ti. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva parte de nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre las diferencias y las similitudes de la literatura china y la literatura egipcia. Similitudes. Antiguas civilizaciones. Ambas son de las civilizaciones más antiguas del mundo. Con miles de años de la historia, Egipto antiguo data alrededor del 3100 a.C. y la civilización china tiene registro desde al menos el 2000 a.C. Ríos sagrados.
Tanto Egipto como China reaccionan alrededor de grandes ríos. En Egipto, el Nilo era la fuente de vida y en China los ríos amarillos. Las diferencias. Ubicación geográfica y clima. Egipto está ubicado en el noreste de África, con un clima aproximado desértico, mientras que en la China se abarca una área geográfica diversa desde montañas hasta en llanuras, con la variedad de climas, desde desiertos hasta climas tropicales. La organización política en Egipto, el faraón era visto por ser como un dios de la tierra, lo que se dice que fuertemente la religión era el poder político. En China, las personas que eran empoderadas también eran figuras divinas, con la administración del imperio, que se basaba en la burocracia altamente estructurada, con el sistema de exámenes imperiales para seleccionar funcionarios. La duración de sus civilizaciones. La civilización de Egipto tuvo su auge y caída más temprano, mientras que la civilización china ha mantenido su continuidad y evolución durante miles de años. Incluso hasta la actualidad, China ha pasado por diferentes dinastías manteniendo su cultura base, mientras que el Egipto antiguo fue conquistado por imperios como el romano. Su religión y filosofía, mientras que los egipcios eran politeístas como una fuerte enfoque en dioses relacionados con la naturaleza y la muerte. En China se desarrollaron filosofías como el funcionismo, el taoísmo, que no solo se enfocaba en lo espiritual, sino también en cómo vivían en armonía con la sociedad y el cosmos. El legado cultural moderno. Aunque Egipto tiene un legado impresionante en términos de arqueología y turismo, que pueden ser como sus pirámides, esfinges, China ha sido evolucionando y mantiene una presencia global significativa como potencia económica, política y cultural en el mundo moderno. Gracias por acompañarnos un día más de nuestro nuevo podcast. La literatura china es una de las más antiguas y ricas del mundo, reflejando la profundidad cultural y filosófica de una civilización con más de 3000 años de historia. Su evolución ha estado profundamente influenciada por los ideales filosóficos y espirituales del confucianismo, el taoísmo y el budismo que han moldeado el pensamiento chino y su división. El contexto cultural de la literatura china. La literatura china ha sido representada por ser una de las más antiguas y enriquecedoras a través del mundo. Tienen un profundo significado con el entorno cultural. Durante miles de años se dice que la literatura china ha moldeado a sus convenciones y principios a las perspectivas del mundo. Miles de años se han representado con dinastías, con la monarquía. La China ha marcado su presencia en la literatura. Por ejemplo, podemos decir que la dinastía... La literatura egipcia es una de las más antiguas del mundo y sus textos reflejan la riqueza cultural, religiosa y social del antiguo Egipto. Aunque las obras literarias egipcias abarcan más de 3000 años, se puede dividir en varios géneros y periodos claves. La literatura egipcia también incluye textos didácticos y sapiensales, que pretendían enseñar virtudes morales y consejos sobre cómo llevar una vida próspera y honorable. Algunos textos contaban historias mitológicas sobre los dioses. La literatura egipcia es rica en símbolos, ya que una gran parte de su contenido está profundamente relacionado con aspectos religiosos, mitológicos y filosóficos. Algunos de los símbolos más importantes de la literatura egipcia son el Nilo. El río Nilo era fundamental para la vida de Egipto y en la literatura se convierte en un símbolo muy importante de fertilidad, vida y renovación. Representaba A continuación, religión y creencias en la vida después de la muerte. Ambas civilizaciones creían en la vida después de la muerte. En Egipto, las prácticas funerarias, como la momificación, estaban ligadas a garantizar una vida en el más allá. En China, las tumbas de los emperadores, como la del famoso ejército de terracota,
reflejaban una creencia similar. Arquitectura monumental. Egipto tiene las pirámides y China la Gran Muralla. Ambas civilizaciones construyeron monumentos colosales que demostraban poder y control sobre grandes recursos. Legado, cultura moderna. Aunque Egipto tiene un legado impresionante en términos de arqueología y turismo, como son las pirámides y esfinges, China ha seguido evolucionando y mantiene una presencia global significativa como potencia económica, política y cultural en el mundo moderno. Y con esto reitero otra vez las gracias por habernos acompañado en este nuevo podcast que juntamente con mis compañeros hemos resuelto sobre este tema. Espero la pasen bien y espero hayan disfrutado y aprendido en este nuevo podcast. Una buena tarde.